Kibbutz Nir Yitzhak, en 3 kilómetros de la Franja de Gaza, y invité a toda mi familia que esté junto con nosotros el fin de semana, a pasarlo tranquilos en Kibbutz. Siempre me sentí protegida a pesar de que estaba muy cercana a las fronteras. Entonces invité a mis hermanos. Mi hermana vino con su hija y su perrita de Jerusalén. Mi hermano de Kfar Saba. También es para pasar lindo fin de semana. Y Luis, que es mi pareja durante los últimos 23 años, estuvo también. Él vive en un kibutz cercano a 15 minutos de casa. Pensamos que íbamos a pasar un placentero fin de semana, pero a las 6:30 de la mañana empezaron a haber alarmas. En esa zona estamos acostumbrados a alarmas, pero en ese día fue una tras otra, una tras otra. Las alarmas por los ataques con misiles. Exactamente. Siempre estuvimos acostumbrados a que hay misiles. Esperamos 10 minutos hasta que se escucha la explosión y después se puede volver al ritmo de vida normal. En este caso le dije a todas mis visitas, 10 minutos volvemos a las camitas sábado para poder disfrutar de ese fin de semana tranquilo. Pero no fue así, porque empezamos a entender por televisión, empezamos a ver que hubo penetración de terroristas. Y eso cambió todo, o sea que nos puso muy en tensión. Escuchamos por WhatsApp de la gente conocida que empezaban a entrar también en Kibbutzim, en la ciudad de Sderot, que es cercano, y cerramos, nos quedamos en el cuarto de seguridad, que hablaban en árabe alrededor de la casa. Empezábamos a sentir tiroteos, que rompían ventanas. Creemos que alrededor de las 11 de la mañana. Escuchamos, como dijo Clara, el ruido de vidrios rotos que entraron por las ventanas. Entonces fueron rompiendo los vidrios y así pasaron. Después balearon y rompieron la puerta de entrada y seguían rompiendo todo lo que encontraban. Y nosotros estábamos adentro del cuarto refugio y fue ahí que Clara dijo, que Clara es maestra jardinera, entonces sabe cómo tratar con chicos. Entonces nos dijo que tenemos que estar abrazados en el piso y por supuesto agachados en un rincón, y eso fue lo que nos salvó, porque ellos tiraron contra la puerta y al estar así agachados no nos pegaron. Después, cuando ya pudieron entrar, siguieron tirando, pero en una posición, en un ángulo que nos pasaron las balas por encima. Y eso es lo que realmente nos salvó en ese momento, de que no nos peguen las balas. Y después ya nos sacaron bruscamente del cuarto. Todos los que estaban con armas. Cuando salimos del cuarto a empujones, vimos que la casa estaba llena de terroristas por todos lados. Estaban saqueando todo, tirando de la ropa de los roperos, dando vuelta a todo, estaban arriba de las camas, corrían por la cocina. Un desastre. ¿Qué sintieron en ese momento? Tratamos de hacerlo todo muy fríamente. Yo estaba muy preocupada por todas mis visitas y trataba de calmarlos. Pero entendí desde el primer momento que nos iban llevando para Gaza. Nosotros no tuvimos ninguna resistencia, ninguna oposición. Sentíamos de que teníamos que fluir para poder salvar nuestras vidas. Un manejo muy brutal, que estábamos sobre la camioneta, sobre armas, granadas, todo tipo de armas. En pijamas, descalzos. Sí, nosotros las mujeres estábamos en camisón y los hombres estaban con un pantaloncito y una remera. Y así fue como nos hicieron salir hacia la frontera sobre esa camioneta. En un momento determinado nos bajaron de la camioneta después de pasar la frontera, esos 3 kilómetros que distan de mi casa a la Franja de Gaza. Nos hicieron entrar a un túnel. En ese túnel tuvimos una trayectoria de unos 4 o 5 horas
túneles de una profundidad que después supimos que son de entre 40 y 50 metros de profundidad, muy, muy angostos y muy ramificados, donde apenas se podía respirar y nos iban empujando. Salimos de los túneles en un gallinero de gansos. Ahí nos dieron a las mujeres vestimenta de la población palestina, quiere decir hijab, que se nos ven solamente los ojos. Nos sentíamos muy aliviados de haber salido de los túneles porque habíamos pensado que el túnel iba a ser el lugar donde nos íbamos a quedar como rehenes. Bueno, finalmente, después de casi 2 meses de cautiverio, vos fuiste liberada. ¿Qué recordás de ese momento, de tu regreso a tu vida normal? En realidad vida normal todavía no existe, pero después de 53 días, el 28 de noviembre, nos avisaron que hubo negociaciones y hay un acuerdo en el que se liberan a las mujeres y a los niños, cosa que me fue muy difícil saber que tengo que dejar a mi hermano Fernando y a Luis. En el primer momento yo no quise, pero no me dejaron. Luis pensaba que era muy importante que podamos salir en principio porque ellos son los que deciden y si nosotros nos negamos nos pueden solamente solucionar el problema pegándonos un tiro, y también porque es muy importante avisar a la familia, dar una señal de vida, que ellos están bien y que también es la posibilidad de que ellos, si nosotros salimos, hay posibilidad de que ellos también salgan. Varios meses más tarde, Luis, vos fuiste rescatado en un operativo militar por el ejército de Israel. ¿Qué recordás de ese momento, del rescate? Sí. Yo me acuerdo de que estaba durmiendo y de golpe sentí una gran explosión. No entendía lo que pasaba. Empezó como una guerra dentro del cuarto, que pasaban balas por todos lados, ruido de guerra, y no sabía dónde estaba. Hasta que me agarró uno de los soldados, me dijo que nos vinieron a llevar a casa. Escuchaste además el hebreo, que no era frecuente. No escuché nada. Explosiones. Explosiones y ruido y todo, hasta que el cuerpo capta y la mente la situación, y fue que alguien me dijo, me bajó la cabeza porque era peligroso, me agarró una pierna y me dice, Luis, Tzahal, que es el ejército de Israel, vinimos a llevarlos a casa. En ese momento ya ahí me tranquilicé, supe que estaba en las mejores manos del mundo, las manos más seguras, y desde ese momento nos fueron llevando nos hicieron bajar por tirolesa, correr, llegamos a un coche blindado, nos llevaron después el helicóptero y llegamos a Israel, al hospital Tel HaShomer. Bueno, y del reencuentro de ustedes, ¿qué recordás? Lo más importante y significativo fue el abrazo. Nos encontramos en Tel HaShomer, la familia, nosotros 5, y tuvimos un abrazo que a mí me hace acordar al mismo abrazo que cuando estábamos en la habitación de refugio y que nos salvó la vida. Ese abrazo en el piso, los 5, para que el tiroteo no nos pegue, y fue espléndido, pero en realidad no volvimos a nuestra vida normal. Yo todavía no pude volver a mi hogar, no volvemos a las actividades nuestras, y sentimos que tenemos una misión muy importante. En nuestro caso, que somos 5 de una familia, que logramos salvarnos todos de semejante infierno, nos hace tener en cuenta que nuestra misión es poder difundir, que todo el mundo sepa que ese 7 de octubre existió, no negarlo, para que nunca más pueda llegar a pasar. La humanidad no puede permitir una cosa así, un ataque terrorista que no puede solucionar ningún conflicto, tanto la violencia, violación, las cosas terribles que fueron pasando, realmente no pueden solucionar ningún conflicto, ningún problema, y eso es lo que la humanidad tiene que saber, que no puede volver a suceder en
una parte del mundo, y no solamente a los judíos, por supuesto.